Bueno, para los que aún no me conocen, yo soy la arquitecta Claudia Valls, directora creativa del estudio Valls Arquitectos. Hacemos diferentes proyectos residenciales y en esta oportunidad nos hemos juntado con Hunter Douglas, Helios, Valterio, REM3, Ignacio Martínez Argüello para mostrarles una secuencia de charlas de diferentes temas. Y hoy vamos a ver el tema de la luz natural y sus modos de equilibrio. Antes de arrancar, les vamos a pasar por el chat una pequeña encuesta sobre algunos términos que tienen que ver con el tema para que ustedes los puedan contestar y poder hacer una dinámica, y así, del mismo modo que junté todas las preguntas que me soltaron en las historias de Instagram y poder resolverlas, quizás podemos hacer esta misma cuestión con las encuestas. Antes de comenzar, les pediría también, por favor, que tengan cuidado de mantener el micrófono apagado para que todos podamos escuchar correctamente la charla y no haya rebote. Bueno, me parece que ¿les parece si arrancamos? Yo no puedo ver el chat, pero me imagino que... Ahí está. Sí se ve el chat, ¿verdad, Claudia? ¿Se llega a ver? Diana, una consulta. Ahí va. ¿Te parece si mientras van llenando la encuesta vamos arrancando con la exposición? Sí, son unos segundos nada más y cierro, creo. Bueno, sí, ahí están votando. Sí, puedes iniciar y lo dejamos ahí un ratito. ¿Ahora sí me escuchan? Perfecto, genial, buenísimo. Perfecto. Entonces, mientras van llenando la encuesta, ¡wow! ¡Qué genial! Perfecto, buenísimo. Hay distintas respuestas, me parece buenísimo. A medida que ustedes vayan teniendo alguna duda, alguna consulta, las vamos revisando y para hacer este proceso mucho más interactivo entre todos, ¿les parece? Entonces, ¿qué tan importante es la luz en nuestra vida? No importa en qué tipo de departamento, casa, vivienda nosotros podamos estar pasando nuestros días y estudiar o leer o dormir, la luz termina siendo un elemento del cual, a pesar de que nos pueda gustar o no, siempre va a estar presente para todos. Es una cosa que, a pesar de que la escondamos o nos tapemos de ella o la controlemos o pensemos que la vamos a controlar, siempre va a estar presente alrededor de nuestro espacio, alrededor de esta área en la que en ese momento estemos habitando. Y ¿por qué es importante mencionar esto? Porque muchas veces estamos tratando de armar diferentes propuestas, diferentes proyectos, y tratamos siempre en el camino de encontrar materiales que luchen contra esta luz natural, ¿no? Que quizás con un muro podamos taparlo, no queremos que la luz se refleje y tratamos de comprar materiales opacos. Entonces, hay un trabajo, diría yo, hasta de una lucha constante de pretender de que esta luz se puede manejar por nosotros, y la verdad es que no, es un elemento que nos invade. Pero más allá de la luz, y es quizás importante pensar esto, es ¿de dónde nace la luz? Cuando vemos una imagen así completamente negra y vemos estos pequeños halos de luz
¿Cómo es que estos se generan? ¿A través de qué elemento? Es justamente la sombra, es la oscuridad completa, la penumbra, la sombra que es la que genera la iluminación en cada uno de los ambientes. Esta es una maqueta que trabajé y que me pareció interesante mostrárselas porque es una maqueta que tiene diferentes agujeros por distintas partes y que dependiendo de la intensidad o de la ubicación del foco, vamos teniendo distintos halos de luz que van construyendo distintas situaciones, ¿no? Y es interesante porque la maqueta o el prototipo que armamos es solamente este tamaño, el del medio y el de este lado, al igual que este de acá. Y como pueden ver, la luz en los 6 casos está ubicada en el medio de esta maqueta y dependiendo desde qué ángulo yo vaya tomando las fotos, esta va a encontrar un camino distinto por el cual salir. Podríamos decir que justamente la sombra es la que le da potencia y fuerza para poder nosotros darnos cuenta de la ubicación de la iluminación. Este es otro caso, ¿no? Y quisiera arrancar con la parte arquitectónica, la dura, la estructura, el espacio más potente, más allá del interiorismo, que poco a poco lo vamos a ir descubriendo mientras estemos conversando. Y por eso era que dentro de las charlas, la primera pregunta que les lanzaba dentro de la encuesta era cómo podíamos controlar la luz, si era realmente posible controlar la luz. Y les di diferentes posibilidades. Por lo que estoy viendo, las celosías ganaron. Sí, es una posibilidad bastante importante. Y ahora vamos a ver por qué no. Pero la verdad es que, como les repito desde el inicio, la luz no se puede controlar. Es casi como el agua. Apenas encuentre un pequeño filtro por donde pasar, va a encontrar su camino. Y nos va a iluminar los espacios de diferentes maneras, ¿no? Como es el caso de aquí, o este. Es súper importante el modo en que nosotros nos conectamos con nuestro exterior. Cómo es que estos halos se van abriendo y van generando distintos tipos de aperturas. Este espacio podemos percibir cómo, no solamente por su forma, sino por el tipo de iluminación que ingresa, el tipo de iluminación natural que está ingresando, te da una sensación de claustrofobia. Entonces podemos agregar una cosa más. La iluminación nos va a permitir no solamente armar nuestros ambientes, sino gestionar las sensaciones que todos los usuarios tengamos dentro de estos espacios. Esta es otro tipo de iluminación y acá les estoy presentando aperturas, vanos que vayan desde el techo con diferentes ángulos y que en este caso, por ejemplo, el que vemos a la izquierda, está conectado con un tipo de ventana superior que justamente gradúa e intensifica, dependiendo del ángulo contra el que pegue, el tipo de iluminación que abarca todo este espacio. Chicos, ¿no me están escuchando? Porque acabo de ver el mensaje. ¿Se me escucha? Sí se escucha bien. Ok, listo. Gracias, muchas gracias. Ya, perfecto. Bueno, entonces, ¿qué es la luz? ¿Qué es lo que nos da la luz? La luz le da sentido al espacio, crea un ambiente y es la estructura principal. Es importante poder mantener estos 3 conceptos para poder encarar cada espacio que nosotros vamos creando, ¿no? Pero siempre en equilibrio. La luz, tanto como la sombra y la oscuridad, van a ir generando, es la composición y justamente el punto medio entre ambos la que va a ir generando el espacio. Entonces, no se trata únicamente de controlar la luz, sino de ir graduándola y tener diferentes puntos de intimidad a través de este halo para poder lograr la sensación, la estructura o
el uso que querramos brindarle a este lugar. Por ejemplo, acá ya pasamos desde la parte de la estructura, regresamos al interior y vemos todas las diferentes, diría más o menos tipos celosías que pueden existir en una construcción arquitectónica, ¿no? Y esto podría responder parcialmente justamente su primera pregunta de la encuesta, en la que hablábamos de cuál es el mejor modo de controlar la luz directa. Ustedes responden que las celosías. Sí, las celosías efectivamente. ¿Por qué? Porque las celosías te van a permitir poder, a medida de que las puedas separar más, o abrir más, o anchar, o simplemente que pueda a través del poro del material traslucir las sensaciones, vas a poder controlar más o no el ingreso de esta luz que lo único que busca es trabajar y entrar a todo el espacio. Los paneles móviles pueden ser una opción, pero ¿por qué en este caso no es la mejor para responder esta consulta? Porque el panel móvil, a menos que normalmente cuando pensamos en un panel móvil es porque este se cierra por completo o se abre por completo. Entonces, al abrirse por completo o cerrarse por completo, existen solo dos posibilidades: que entre por completo la luz o que no entre para nada. Entonces, ahí no estamos controlando la luz, no estamos trabajando con ella, no estamos encontrando el punto exacto. Es simplemente o es todo o nada. Y lo mismo pasa con las ventanas. De hecho, las ventanas por sí solas, al ser completamente translúcidas, quizás lo que puedan controlar es el calor, el frío, el viento, pero la luz no va a poder ser controlada. Esta es otro tipo de conexión con la iluminación natural. Y es, la única manera de poder conectarlas no es solamente a través de celosías verticales o aperturas en los techos. Un patio, un espacio completamente abierto, puede también tener un control de luz. Y como de la mano de la naturaleza. Y aquí se puede ver, tenemos un espacio completamente abierto y la foto está tomada desde adentro en la sombra, pero justamente el reflejo que evoca este árbol es el que termina de cubrir parcialmente este ambiente. Y aquí hay una parte que podríamos empezar a agregar. Cuando hablamos de iluminación, estamos también conversando también estamos conversando de no solamente celosías construidas, sino quizás entran telas que puedan ser de diferentes espesores para lograr distintas permeabilidades en relación al exterior e interior. Y acá me gustaría aprovechar y leerles una cita de un libro que me parece súper interesante, y es del elogio de la sombra, porque este libro arranca explicando que acá en el occidente nosotros encontramos la belleza pura en la luz, en el ingreso completo. Estamos siempre en la búsqueda de espacios blancos, espacios más amplios, y buscamos y creemos siempre que estos son justamente los que se ven mejor y son porque están mucho más iluminados. Mientras que en el otro lado, en el occidente, en el oriente, lo que buscan es encontrar la imperfección de las cosas a través de la sombra. Entonces hay una cita en el libro que habla y dice: los rayos de la luz entran como delgados hilos de agua, recorren las esteras para bordear la superficie estancada y captarse ahí para luego propagarse a través de inciertos y destellantes tejidos. Esto es la descripción de este escritor al momento de ingresar a su vivienda y lo que él deseaba que este dormitorio en el que vivía, en el que dormía todas las noches, le pudiera dar. Era la manera en que él quería conectarse con, con la luz. Y me parecía muy interesante porque
Esto con la imagen y la foto siempre reflejaba un lugar completamente oscuro, como es el de la casa que estamos viendo ahorita. Y es únicamente por un pequeño tramo, por una pequeña rendija que la luz puede llegar a entrar, pero no baña por completo al ambiente. En el otro sentido, tenemos este tipo de situaciones en las que, como comentaba, nos encanta a todos tener los espacios blancos y les generamos este tipo de estructuras que, dependiendo de cómo vaya entrando la luz, van ajustándose a distintos y proyectándose de distintas maneras en el piso para poder armar diferentes texturas. Esta parte me parece muy genial porque no solamente estamos generando un diseño en la fachada, sino este ya está siendo parte del interior, a pesar de que adentro no estemos construyendo nada en específico. Es simplemente la proyección de afuera hacia adentro que permite que otra cosa esté pasando en los interiores. De igual modo acá, a pesar de que el espacio es, la parte útil está cerrada, oculta, justamente este pasillo que conecta con este librero tiene esta iluminación que podría sentirse directa y quizás muy cercana, porque puede llegar a, podríamos pensar que podría llegar a dar calor, a hacer un espacio muy caluroso, pero porque el vidrio normalmente al estar muy cerca puede generar este tipo de sensaciones, pero justamente la viga que está de este lado y toda la estructura permite que por la amplitud del lugar uno pueda pasear y recoger esta iluminación que termina bañando no solamente a este sector en particular, sino a todo el interior de la vivienda. Entonces, estamos pensando y estamos hablando de que hay que darle balance a los espacios, hay que siempre jugar a través de la sombra y darle dinámica. Este juego a través de la sombra nos va a permitir poder movernos y poder lograr que la misma arquitectura se pueda mover para lograr dar la sensación que estamos buscando. Y todo esto controlado a través de la oscuridad, que va a ser el espacio o el término principal que necesitamos dentro de nuestros ambientes. Porque imagínense ahorita un espacio completamente oscuro. Si nosotros empezamos a abrir puertas, a abrir ventanas o cortar algún paño de alguna de las paredes, va a empezar a entrar la luz y vamos a poder ir armando y construyendo del mismo modo que armamos una sala con los sofás, los muebles, los colores, o la misma estructura arquitectónica de una vivienda, por dónde queremos que pase la gente, cómo es que queremos que se muevan. De ese mismo modo vamos a estar armando la iluminación que controle a este ambiente. Un ejemplo bastante práctico también podría ser cuando estamos en el cine o cuando íbamos al cine antes de esta pandemia y está todo oscuro. La manera de dirigir a las personas para que sepan por dónde caminar es con las lucecitas en el piso. Y lo mismo pasa en los aviones. Entonces, ¿por qué hacen eso? Porque es importante no malograr este momento que las personas están concentradas en esta pantalla o durmiendo en el caso del avión, pero que a la vez las personas puedan saber por dónde caminar. Entonces, de alguna manera están construyendo esta estructura del espacio para poder redirigir a las personas. Acá estamos viendo otro tipo de estructura, ¿no? Acá la luz le está dando directo a lo que vendría a ser un altar. Esta es una iglesia hecha completamente de concreto y el halo de luz viene desde arriba como si fuera una chimenea y le bota directamente hasta el altar sin que éste tenga que estructuralmente ser como normalmente los conocemos, ¿no? Escalones más arriba, alguna altura superior al resto de personas que van a la iglesia. Está al mismo plano y es una mesa sencilla. El único elemento que justamente hace ese giro importante es la iluminación que está viniendo desde arriba. Y aquí esto casi parece, esta imagen
da esta sensación de, al fondo, la luz, cuando uno encuentra el escape, que por fin puede salir, es lo mismo, ¿no? Esta sensación de que está todo completamente oscuro y al fondo, bien al fondo, vas a poder encontrar esa salida, porque ese punto de luz es el que termina siempre llamándonos para encontrarlo como el resumen de todo ese espacio. Aquí hay otro espacio y acá es interesante porque empezamos a ver que acá el tema no es por dónde está entrando la luz, sino que esta luz entra desde la parte superior, pega a la pared de la izquierda y empieza a rebotar por la misma forma que la arquitectura está mostrando, que tiene unas paredes en cortes en diagonal, y empieza a rebotar en distintos ángulos, de modo tal que pega como directamente a la parte superior, pero va graduándose para que a la escala humana, que es esta, la habitación quede no en penumbras, pero sí con la iluminación completamente controlada y sin destellos tan fuertes. Este es otro ejemplo, y este es un ejemplo mucho más directo. A mí me parece interesante este de acá porque habla mucho del tema de los llenos y vacíos, y es en la arquitectura, que es un término que siempre estamos trabajando, el tema de los llenos y los vacíos, el cómo el sustraer parte de la arquitectura, el sustraer planos, el sustraer volúmenes para poder empezar a jugar con las formas y lograr que a través de estos agujeros que se van generando uno pueda encontrar la manera de iluminar correctamente. Aquí hay otro ejemplo similar en el que, de hecho, aquí lo que hace la imagen es controlar por completo a través de las sombras, de la oscuridad, y mostrar el camino a través de la luz que está viniendo desde la parte superior, de una manera mucho más intensa. Esta es una imagen en la que hablamos en relación a las celosías, cómo esta puede, como les comentaba en la imagen que vimos hace unos slides, que la fachada, a pesar de que es la única que ha sido intervenida y calada, transfiere su información directamente no solamente al plano que se contrapone a ella, sino al piso. Entonces no hay una necesidad de una iluminación artificial o de un complemento extra. En este caso en particular, la luz que sale, o que en este caso, perdón, está ingresando a este ambiente, es la que puede controlar qué tanto se puede ver o no para pasar a través de este hall. Entonces, con estos ejemplos, mi intención era poder mostrarles lo importante que es justamente ese equilibrio. En ninguno de los casos la iluminación está sola, completa, y a través de elementos externos a ella se van trabajando. Todo lo contrario. Es el balance entre estos dos mismos voy a decir seres, conceptos que trabajan completamente de la mano, porque la luz sin sombra no existe y viceversa, la sombra sin este porcentaje de luz no sabríamos que existiría, simplemente sería todo negro, pero no se entendería como una sombra. Y ahora pasamos al tema de las fachadas, los materiales. ¿Cómo es que la luz trabaja directamente con cada material y cómo transluce eso de distintas maneras? Esta es una fachada hecha en concreto, con un sistema tipo ladrillos, obviamente diseñados y fabricados específicamente para esta fachada. Y es interesante porque la idea de esta fachada no es que el golpe del frente sea el que rebote directamente al piso o al interior, sino sea el techo. ¿Por qué? Porque justamente esta celosía que se forma en concreto y posteriormente con todo el paisajismo que está entre este exterior y el interior, permite que es la intención de este arquitecto, que la fachada no se vea reflejada en el interior para que no le quite el protagonismo correspondiente al techo, que para ellos sí es importante. Ok, a ver. Este es otro tipo de celosías. Y aquí podríamos
comentar, y todos los que respondieron, ah, miren, sí, los paneles móviles sí era posible. Sí, pero los paneles móviles, para que puedan funcionar tal cual una celosía, justamente tienen que tener algún tipo de trabajo extra. Es decir, el panel de por sí no sería considerado un diluidor de la iluminación, sino tendría que ser además una celosía trabajada para que justamente o permita la apertura completa de la iluminación y su ingreso a todo el ambiente, o pueda simplemente quedar cerrada y a través de estas perforaciones controlar el ingreso de la luz que deseamos tener. Aquí hay otra manera, y estas son unas estructuras pequeñas, tipo mosaicos, también hechas de ladrillo, y que terminan bañando todo el espacio. Y uno acá podría sentir que está casi en una transición, en el límite de la vivienda interna y su exterior, tratando de siempre estar protegido por la estructura que lo acoge, pero a la vez parcialmente en los exteriores de toda la vivienda. El mismo modo pasa acá, y aquí estamos usando un ladrillo. El ladrillo que podría ser un ladrillo rococho, dependiendo del espesor claramente, podríamos trabajarlo en diferentes espesores e ir colocándolo para que la celosía, la luz que va atravesando, tenga un lenguaje completamente distinto. Cuando hablamos de celosías, estamos hablando de codificaciones que van construyendo cada uno de estos pequeños rincones para ver cómo es que la persona quiere relacionarse con esta luz. Aquí, cuando hablamos de distintas celosías, estamos conversando en relación a cualquier tipo de arquitectura, tanto comercial, de vivienda, industrial, edificios, jardines. Y es importante poder aventurarnos a poder trabajarla de esta manera, poder trabajarla en cualquier tipo de ambiente, porque a mi parecer es un tipo de trabajo arquitectónico, es un tipo de trabajo que también podría ser de diseño de interiores, que no necesita ser amarrado a un tipo de uso o a un tipo de sensación. De hecho, a medida que vamos diseñando esta codificación que queremos que esta celosía vaya armando, va a poder funcionar para lo que nosotros necesitemos, siempre y cuando vaya amarrado a la historia que queremos que este espacio trabaje. Aquí es otro tipo de estructura de celosía, y esta es interesante porque desde afuera esta fachada se ve como si fuera completamente cerrada, porque como pueden observar, cada uno de estos cubículos tiene el paño completamente cerrado, pero el detalle es que cada uno de estos cascarones está ligeramente separado de su borde para que lateralmente la luz ingrese y pueda permitir estos juegos que estamos viendo desde el interior. Entonces acá hay un paso más, ¿no? No estamos solamente tratando de conectar directamente el exterior con el interior, sino que estamos trabajando con él para que por fuera se perciba algo y por dentro sea una cosa o una sensación completamente diferente. Y aquí les quiero mostrar, hay en el mundo diferentes arquitectos y referentes que pueden desarrollar y trabajar con la luz de modos distintos. Y les voy a compartir algunos que para mí, si no los conocen, métanse a conocerlos porque son excelentes y tienen una manera bastante particular. Este primero que vamos a ver trabaja, el nombre obviamente lo voy a decir al final para que sea sorpresa, trabaja la parte tectónica y estereotómica de cada volumen, y a esto me refiero a la sustracción y conexión de volúmenes entre sí de una manera bastante sencilla. Y acá lo que ha hecho él es una sustracción a través de volúmenes tipo esfera para generar estas sensaciones, y que el ingreso de luz con esta forma claramente no es el mismo que si tuvieras toda la esquina completa y le pones dos ventanas. Esta es otra imagen de una vivienda que es completamente cerrada y que la luz
entra justamente por estos patios que va creando para que la iluminación, como el ejercicio que vimos de estas imágenes donde la estructura era completamente enorme y la persona se veía a una escala súper pequeña, donde entraba la luz directa, pero justamente la altura permitía que esta luz entrara completamente de lleno y ya la escala humana fuera controlada. Esa misma idea, ese mismo concepto se repite acá. La luz entra y pega directamente a este patio y a través de estos ventanales que están controlados, la luz va graduándose para bañar todo el interior. Este es otro ejemplo muy similar al anterior, que él lo que hace, le gusta trabajar mucho con la sustracción en terrenos, donde puedes solamente lo útil o lo esencial salir como para mostrar que existe esta construcción, pero el resto, y en su mayoría, digamos el 80% de sus estructuras, van por debajo, justamente porque lo que él desea cada vez que hace una estructura, una intervención, es controlar la luz a través de estas perforaciones que ingresan al terreno. Este arquitecto es Aires Mateus. Y la maqueta que les mostré al inicio, con la que arranqué la exposición, fue una maqueta que trabajamos con él justamente porque le gusta hacer distintos talleres en los que se pueda ver a través de la sustracción de elementos y volúmenes, poder ver el mejor modo de controlar o trabajar de la mano con la luz. Y este quizás es bastante conocido. Este es otro arquitecto también, ya más del lado de Latinoamérica, que trabaja no solamente con la iluminación natural, sino con los colores. De hecho, su arquitectura es muy representativa en los colores primarios. Y acá estamos viendo este espacio que aparentemente está pintado de amarillo y que a través de esta celosía deje ingresar la luz. Lo interesante de esta propuesta es que este color amarillo intenso que vemos en la imagen no es por el espacio, sino por la luz que ingresa. Claramente esto no solamente se trabaja con el tipo de apertura que podamos lograr, sino también la ubicación, el terreno, cómo vamos maniobrando esto para poder encontrar los mejores ángulos. Y este arquitecto es Luis Barragán. Es un arquitecto mexicano, probablemente, sí, muchos ya me lo escribieron, genial, me parece bravazo que lo conozcan. Este es otro de sus trabajos, y una de las cosas que a mí me parecía muy interesante de las cosas que él va contando en relación a lo que él busca en sus proyectos, es que la luz no pegue derecho, no pegue directamente dentro del espacio, sino igual que el libro de la cita que les conté, del elogio de la sombra, habla sobre esta graduación y búsqueda de intimidad en cada uno de los ambientes. Él considera que a través de justamente ese pequeño control, esa poca cantidad de luz dentro de cada espacio que intervenimos, vamos a poder lograr mayor calidez y mayor detalle. Ahora vamos a analizar un par de proyectos para ver cómo es que los podemos llevar a cabo, ¿no? Porque hemos visto imágenes muy bonitas, muy trabajadas de arquitectos y proyectos en todas partes del mundo, pero ¿cómo aterrizamos eso a nuestros proyectos acá en Lima, los que hacemos nosotros? Bueno, esta es una casa que trabajamos hace un par de años en la playa y que les quiero compartir. Se trabajó en Mala, no sé si se ve porque tengo todas las cosas aquí abiertas de todos. Dios mío, ya. Ok, sí, ya se ve todo. El norte está para todo el lado izquierdo, claramente porque está en la parte sur. La fachada de esta casa es esta parte de aquí. Todo el terreno se ve limitado por estos dos muros naranjas que vamos armando. Entonces, esto es un punto importante porque te hace entender que la casa es un protagonista, es un ícono dentro del terreno por completo, ¿no? No está ni pegado a los laterales, ni pegado al fondo, ni al frente, permitiendo que exista un ingreso diferente de iluminación. ¿Cuáles son los puntos más importantes a trabajar? La parte posterior, que era todo esto lo que queríamos generar como ventanales, y luego la parte frontal,
donde todo este sector que voy remarcando con el mouse era ventanas. Además, dentro de la casa, y por lo inmensa que era en este caso, se generaron diferentes pequeñas estructuras que me invitaron a poder lograr distintas celosías y poder partir el espacio sin realmente hacerlo físicamente. Tratar de que con elementos podamos generar distintas texturas o celosías que vayan permeabilizando la iluminación y la conexión entre cada uno de estos ambientes. Así que este sector fue uno de ellos. Y después, ya hablando de la casa en sí, tenemos estos dos sectores en naranja, tanto el frontal como el posterior, donde les pegaba el sol tanto a la mañana como a la tarde, en la parte frontal y luego en la parte posterior, que tenían que ser controlados para que puedan disfrutarse desde todos los ángulos. Y estas son las celosías que se empezaron a trabajar. Aquí tratamos de evitar el uso, de hecho hicimos un uso muy puntual de la parte lumínica artificial, pero lo que tratamos de trabajar fue de maneras diferentes y complementarias, distintas estructuras que nos permitieran lograr estas permeabilidades. Este de aquí, y voy a retroceder para mostrarles, el mueble de madera que ven acá está ubicado en este sector y el de las escaleras es este. Entonces, esto terminó siendo tanto estructural, decorativo y funcional. ¿Por qué? Porque estructural, porque de hecho en el caso de estas varillas que se hicieron de fierro y se anclaron al techo y al piso, tienen algunos soportes que se reestructuran a la escalera principal, a la columna de la escalera principal que era de concreto, para que entre ellas no vibraran. La idea aquí era poder generar una permeabilidad tanto en la parte superior como en la parte inferior. Porque ¿qué pasaba en esta casa? La casa era grande y no había ningún tipo de control en cuestión de escalas y de entradas de iluminación, porque se había hecho simplemente primer piso, segundo piso, con un balcón completamente abierto para darle una doble altura a la sala comedor, y se colgaron algunas estructuras por donde cayeron y listo. Entonces, yo les comento esto porque esta casa a mí me llegó como una casa ya hecha en estructura, ya construida, y lo que nosotros hicimos, y fue el trabajo en el cual nos metimos, fue reconstruir el diseño para que estuviera a la escala del usuario y que a la vez pudiera darle un giro más cálido a esta casa. Todo lo que ven, por si me preguntan, todo es enchape de porcelanato, por si acaso. Y estas, bueno, son las estructuras que estuvimos para permeabilizar el contacto directo entre las personas y la iluminación, y del mismo modo aquí. Del otro lado de este mueble estaba el estudio, que la idea no era encerrarlo por completo, sino justamente dejarlo abierto, porque esta era una casa en la playa, entonces era una casa más relajada, pero además, y a pesar de, el señor quería tener su espacio de trabajo, entonces se lo dimos, pero siempre tratando de darle cierta privacidad, sin empezar a generar cajitas que encerraran y que lo único que pudieran lograr es achicar los ambientes. Y acá, ¿qué otra manera? Por ejemplo, en los dormitorios lo que nosotros utilizamos es toda la parte en las ventanas de las cortinas Duet, que nos permitieron, que son las que están de este lado, y este es otro modelo que también nos ayudó mucho y para poder controlar de diferentes maneras el ingreso lumínico a los dormitorios. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en el caso de las Duet, y probablemente ahorita Diana me esté queriendo matar porque no me acuerdo del nombre de esta, estas son, y puedes intervenir si me estás escuchando, Diana, para complementar la información. Claro que sí. Claro que sí, no te preocupes, son unas cortinas Twinline. Gracias. Estas cortinas, ok, entonces vamos por partes. Estamos las Duet y las Twinlights. Las Duet tienen, una de las cosas que a mí me agrada mucho es que puedes tener, es casi todo en uno. Es decir, tienes la parte permeable por completo, de abrirla si quieres de punta a punta, o puedes
controlarla ligeramente a través de una gasa, de una tela muy, muy fina que permite ver sin que el sol o la luz te bañe por completo el ambiente. Y por el otro tienes el blackout si lo quieres cerrar por completo. Entonces, esto me parecía fabuloso. ¿Por qué? Porque en una casa de playa, y como del modo que entraba el sol a esta vivienda, de noche necesitaban tener esa posibilidad de cerrarse por completo y que el espacio estuviera completamente oscuro. Pero si iban graduándolo, podían, por ejemplo, toda la tarde que pega el sol, pero ya va bajando poquito a poquito a medida que va oscureciendo, tener el otro lado, que es la tela un poco más translúcida, para poder disfrutar de ese calorcito que termina bañando todo el ambiente. O si no, poder levantar todo para ver el paisaje que te acompaña. En este caso el Twin Light, te permite hacer de otro modo este mismo sistema que les estoy contando aquí. ¿Cómo? Es una sola, como una cinta que regresa y los paños van cruzándose de modo tal que uno puede ir controlando el tipo de iluminación que quieras. Y de hecho esta es también una de las que me gusta. Estas son casi mis favoritas, diría yo. ¿Pero por qué? Porque esta tiene un estilo bastante arquitectónico. Funciona casi, o por lo menos a mi parecer, funciona casi como si fuera una celosía de concreto, de material. Y esta era la casa, como les comentaba. Se dan cuenta, es totalmente abierta. Simplemente dijeron, bueno, ok, es una casa de playa, necesita iluminación, solamente bajan columnas y el resto completamente abierto, lo cual es genial, pero necesita ese soporte para que justamente poder hacer lo que hemos venido conversando la primera mitad de la charla, ¿no? El controlar la iluminación o el trabajar de la mano con ella para que los espacios no estén 100% bañados y a la vez se puedan sentir acogedores. Y así terminó. Entonces, lo que hicimos fue colocar algunos blackouts en la parte superior, que eran los que bañaban por completo y pegaban constantemente, mientras que en la parte inferior, aquí está la escalera que les comentaba, el mueble está en la parte posterior de aquí, y de este lado y del lado lateral que está por este sector, y aquí iban las duet que se permitían ir graduando dependiendo del uso, el momento que cada uno de estos necesitara. Otro proyecto que me gustaría mostrarles es un proyecto ya en Lima, porque, ok, todo bonito, Claudia, pero el común denominador de los terrenos en Lima tiene el espacio preciso para entrar en el terreno, y a veces estamos que peleamos por ese porcentaje de área libre que tenemos que colocar, porque si eso o el dormitorio extra que nos está pidiendo el cliente, ¿no? ¿Cómo terminamos de controlar esa parte sin perder el propósito de ir construyendo esta conexión con la iluminación y la sombra? Entonces, teníamos el norte justamente para el lado de la fachada, que era esta de acá. El terreno es todo esto. Y digamos que si necesitábamos respetar el porcentaje libre de área por municipio, este era el espacio completo, con todas las necesidades. Este era el espacio que teníamos que trabajar, con el que podíamos trabajar. Pero en vez de esto, lo que empezamos a ver y a trabajar un poco en base y en referencia a estos arquitectos con los que les he estado mostrando, es, ok, imaginemos que toda la caja, todo el terreno al 100% es un cubo completamente cerrado y que le vamos sustrayendo partes para ver cómo vamos controlando el ingreso de la iluminación. Entonces, primero dijimos, ok, ¿qué pasa si el terreno por completo mira de este lado y se pega completamente a este sector, dejando todo esto completamente libre? ¿Podría funcionar? Sí, puede funcionar. Pero cuando empezamos a hacer las pruebas con el tema de iluminación y los ingresos naturales de tanto de viento, de clima en general, toda esta parte de acá terminaba
totalmente aislada y extremadamente oscura. Y como la casa tenía que contar con 3 niveles, no había manera de generar ingresos superiores sin reducir las áreas en los pisos posteriores. Por ende, no era algo que el cliente deseara hacer. Después dijimos, ok, vamos de punta a punta en los laterales y dejemos toda la parte posterior abierta y toda la parte frontal abierta también, que sea casi como un cubito, como un edificio en el medio. Y volvíamos a tener un problema similar a la opción del cubo naranja, ¿no? Esta parte central quedaba sin iluminación natural. Nuevamente, porque a pesar de que la quisiéramos hacer desde la parte superior, la cantidad de niveles por el programa que teníamos que meter no permitía que la iluminación bañara como estábamos esperando. Así que lo que terminamos haciendo fue justamente el ejercicio que les comentaba, ¿no? Empezamos a trabajar con esta casa, cómo podemos lograr sustraer por partes para ir conectándonos con la luz. Entonces, trabajamos un poco al revés, dejamos de lado al cliente por un momento y dijimos, vamos a armar esto en cómo es que nosotros queremos que la iluminación vaya apoderándose de este espacio. Así que fuimos armando el programa y fuimos conectando distintos volúmenes que fueran armando por distintas partes espacios que íbamos luego a sustraer. Por ejemplo, acá generamos un espacio, luego en el medio volvimos a armar un jardín que se extendió hacia todo este sector y terminó siendo todo un volumen sustraído. Pero para evitar que este volumen de acá pudiera, o el que en su momento fuera todo esto, no tuviera la iluminación necesaria, se sustrajo y se separó la vivienda del borde lateral, para que a través de este camino que se generó de 1,50 m, pudiéramos lograr la iluminación controlada, indirecta, que estábamos buscando. Y así poder abrir esta parte, este camino, este jardín, la parte posterior, y lo mismo en los pisos superiores. Entonces, los puntos a controlar, al igual que en el trabajo anterior, eran los primordiales, eran tanto la fachada de la parte de adelante como la fachada posterior. Luego teníamos nuestros complementos, que eran justamente los que estaban en el medio. Eran ese punto medio en el límite para poder trabajar y no sentirnos ni tan afuera ni tan adentro. Y finalmente, cómo controlar el tema de los volados y la iluminación que podía pegar completamente derecho a toda esta parte de adelante y la posterior. ¿Qué tanto de sombra o qué tanto de luz podía llegar a ingresar? Entonces, esta propuesta lo que trató de hacer fue de ir, como les digo, sustrayendo volúmenes y al momento de sustraerlos, regresarlos a distintas partes. Por ejemplo, este espacio de acá quedó a doble altura con este jardín que conectaba directamente. Y acá en el caso de este lado, lo que hicimos fue extender el volumen para poder generar el volado, complementar las cosas que íbamos sustrayendo de la planta inferior y así ir armando un Tetris, siempre tratando de controlar y ver por dónde es que pegaba la iluminación, cómo la íbamos a trabajar y desde qué ángulo íbamos a ir controlando el ingreso de luz, para luego esto ponerlo en un solo trabajo y transcribir la información de, ok, cada uno de estos espacios que estamos diseñando, ¿qué va a servir? ¿Qué función tiene? Y dependiendo del ingreso de luz fue que empezamos a decir, ok, esta parte va a ser la cocina principal, esta el comedor, esta la sala. Había un dormitorio de visita en el primer nivel, un hall que conducía ya a todos los dormitorios. Y esta casa lo que está contando, por ejemplo en este pasillo interno que vimos en la parte de aquí, se planificó hacer un tipo de situación como esta, ¿no? En la que pudiéramos tener este pasillo y que no se sintiera como si la casa se
terminara aquí y volviera a arrancar aquí y esta parte fuera independiente, es decir, puerta, puerta, puerta. No, la idea es que todo parezca un único volumen que simplemente por permeabilidad pudiera ir contándote que estás adentro o afuera, que es el caso de este diseño. Después, otra opción que estuvimos analizando justamente fue permeabilizarla a través de algunos paneles metálicos para poder conectar esta parte con la fachada, que era un parque, y que pudiera poder controlarse desde el interior qué tanto se iba a ver. Porque habían sectores, y era una situación que estábamos formulando con los clientes, de no usar ningún tipo de accesorio extra para controlar la iluminación más que la misma estructura de la vivienda. Y empezamos a levantar el 3D, porque esta casa aún está en construcción, y viendo cómo es que podríamos ir marcando cada uno de los puntos que necesitábamos para ver cómo es que pegaba la iluminación y qué es lo que teníamos que desarrollar o resolver en ese momento, ¿no? Y nuevamente, cuando empezamos a ver el tipo de cortinas que íbamos a utilizar, porque, a ver, y esto nos ayuda también a resolver la encuesta que ya se me perdió y no la veo. Bueno, una de las preguntas en la encuesta era si ustedes consideraban que las cortinas eran 100% decorativas o podían ser también elementos arquitectónicos. A mi parecer, y es justamente lo que les quiero transmitir, para mí las cortinas han dejado de ser un elemento decorativo para convertirse en un complemento arquitectónico, porque podemos tener, y vamos a ver posteriores proyectos, ya no solo de Lima, sino de otras partes, en los que la cortina se convierte en la fachada de la vivienda. Y de ese modo es que se buscó tratar de trabajar con la permeabilidad, y en este caso, este tipo de cortinas también nos permitía, a través de sus ángulos, poder graduar la intensidad. Y acá, de hecho, lo pueden ver, ¿no? Esta está más cerrada y el ángulo de apertura dirige más hacia abajo y pega más hacia el borde inferior, que este que tiene todo el ángulo abierto y baña, digamos, parejamente todo el espacio, ¿no? Porque no es que entre cada uno de estos halos haya vacío, sino que hay un tipo tool que va amarrando cada uno de estos sectores horizontales. Este es otro modelo que pensábamos utilizar de otro color, que nos pareció interesante justamente para poder permeabilizar esta idea que les comentaba en los pasillos. ¿Por qué? Porque la situación era poder mezclar las cortinas y convertirlas 100% en objetos arquitectónicos. Entonces, si del lado de la circulación que daba hacia la cocina estábamos buscando una estructura más robusta para que amarrara con la estructura principal de la vivienda, los laterales que terminaban de cerrar este jardín central los buscábamos mucho más livianos y ligeros, no solamente en permeabilidad, sino en peso y construcción. Así que tratamos de ir controlando cómo es que íbamos manejando dependiendo del tipo de cortinas que nos iba presentando, que íbamos revisando con Diana. Y este es un poco el 3D de lo que va quedando, va armándose. Este es el pasillo que les comentaba, que se separó y que en distintos niveles va armándose, y cómo la casa se ve desde afuera y cómo va conectándose con el exterior. En la parte de acá, este de acá es el estudio que justamente iba con las cortinas que habíamos mencionado aquí, estas de aquí. Y cerrando esta idea de la parte de celosías, podemos hablar de que hay que controlar el resplandor, siempre tiene que tratar de ser focal. La luz no debería pegarnos nunca de directo, y acá aprovecho y contesto algunas de las dudas que ustedes me dejaron en línea, la última
en las últimas encuestas que hicimos en relación al Deco Week, y una de sus preguntas es, ¿qué tipo de iluminación debería contar yo para un espacio de lectura o una cocina? Y un espacio de lectura justamente tiene que tener esto, ¿no? Tiene que tener un control completo del ángulo en el que está ingresando la iluminación. ¿Por qué? Porque si el sofá está a la espalda de la ventana o del paño permeable que estés construyendo, la persona que esté sentada ahí se va a dormir en 2 segundos y no te va a leer ni una página del libro, porque el brillo va a pegar directo el brillo de la luz va a pegar directamente al libro y este va a reflejar directamente hacia nosotros, dándonos la sensación de que estamos frente a una computadora. Entonces nos vamos a cansar mucho más rápido. Hay que ver la ubicación de la ventana o la ubicación del vano o la ubicación de esta celosía, cómo nos da en relación al uso diario que podamos darle a este espacio. Ahora, otra característica importante es que la hemos venido repitiendo constantemente en cada una de las diapositivas, es justamente qué tan iluminado o no debería estar un ambiente. Y hay que ponernos a reflexionar en esa parte. ¿Es necesario que una habitación, un dormitorio, tenga el mismo ingreso de luz natural que una sala comedor, o que una cocina, o que un baño? Esas son preguntas que muchas veces no nos hacemos porque pasamos por alto el tema de la iluminación y lo pensamos como una cuestión completamente automática. Decimos, ok, sí, los espacios son de esta forma, son de este tamaño, bueno, es muy pequeño, hay que pintarlo de color claro, listo, nos vamos. Y seguimos con el siguiente, ¿no? No, hay que tratar de cuestionarnos y pensar si realmente la sensación que estamos buscando se ve reflejada en el tipo de trazo que estamos tratando de proyectar en estos ambientes. Y finalmente, el juego de los brillos, que tiene mucho que ver con el tema del resplandor. Y todo esto no solamente ya va a hablar sobre la iluminación, sino sobre la experiencia, estas sensaciones que nosotros siempre buscamos que hayan. Y no es un qué bonito espacio o me siento únicamente, no sé, me siento contenta con el resultado. Esa no es la experiencia. La experiencia es en el día a día, qué es lo que estamos esperando que nuestro cliente sienta cuando estamos ahí. Que se sienta acogido, que se sienta más grande, porque esto puede pasar, si un espacio es pequeño, la persona puede sentirse más grande, o dependiendo del ingreso de luz, como vimos en los ejercicios iniciales, donde la luz, dependiendo de por dónde va ingresando, te puede armar un espacio completamente angosto o completamente abierto. Del mismo modo que no es lo mismo iluminar, tener una terraza donde le pegue el sol todas las horas derecho sin ningún tipo de ángulo más, o sea, que se convierta de día en un espacio completamente iluminado a un espacio completamente oscuro, o que éste pueda tener un elemento o varios elementos que le permitan graduar esa intensidad dependiendo de su uso. Entonces, esa es la experiencia que al final tenemos que construir, donde el elemento que nos va a permitir ser el que inicie ese trazo es justamente tanto la oscuridad como la luz. Y acá es donde quería entrar a mostrarle estos ejemplos. Esta es una vivienda, no es un prototipo, no es una obra en construcción, es una casa en Japón. Allá en Japón utilizan mucho y trabajan mucho con el tema de las permeabilidades. Y esta casa es muy particular porque la ven así por fuera. Este arquitecto es Fumihiko Sano, y su interior es así. Si uno está dentro, realmente no conecta con que el exterior es de este modo, no es completamente opuesto. Pero ¿por qué se hizo la fachada de este modo? Porque miren cómo se ve de noche, ¿no? Entonces, la idea es a través de este control, que ya no solamente va a ser lumínico, sino ambiental, va a poder
lograr que la casa se encuentre en una atmósfera completa distinta al resto de sus vecinos. Entonces, este es el ejemplo con el cual quería entrar a que las cortinas ya no son un elemento decorativo, sino se convierten en un elemento arquitectónico. Pasan a ser ya no una elección, sino muchas veces una necesidad. Acá podemos ver otro tipo de ambientes en los que ya no es necesario utilizar paneles rígidos para poder gestionar diferentes espacios. Todo lo contrario, ¿no? Se busca ahora que todo sea permeable, que todo sea móvil, y este tipo de sistemas son los que se tratan una vez más de incluir para poder darle una vuelta justamente al modo en que usamos los ambientes. Esta, por ejemplo, es una fachada, la que les muestro de este lado, en la que no tiene ningún tipo de paño más que la misma cortina, generando no solamente un balcón, sino una apertura completa una vez que se abren las cortinas y pueden conectar directamente con el exterior. No, Andrea, justamente la idea es que ya las cortinas pasaron de ser un complemento, es decir, no se colocan para añadirse a las ventanas, sino se colocan para generar un ambiente, un espacio ambiental distinto, una situación permeable diferente, un control de luz acorde a las necesidades del ambiente. Entonces, y además ahora que justamente estamos mutando a los espacios cada vez más pequeños, donde no solamente existe el coworking para las oficinas, sino podría ser coworking, pero de vivienda, donde uno tiene que encontrar una planta general y en una sola planta, como son los monoambientes, encontrarle distintos tipos de apertura para lograr separar cada actividad. Y esto te permite que el espacio sea completamente flexible y versátil, porque como pueden ver, cada uno de estos sistemas está agarrado a rieles, que no necesitan más que eso. Entonces, este espacio que puede quizás ser en un momento, por decir algo, tu dormitorio, se abre y queda completamente abierto y amplio para poder convertirse en tu sala, en tu sector de reuniones, en tu escenografía para una película, no sé, lo que fuera. O sea, termina siendo distintos, te termina planteando diferentes usos, ¿no? Y transformando la manera en que nosotros estamos viendo la arquitectura. Aquí me parece genial justamente esa combinación de el límite entre cuál es el interior y cuál es el exterior, ¿no? Porque este árbol está dentro de la casa y se supone que ella está observando y meditando hacia el exterior. Pero justamente este tipo de persianas le permiten controlar y hasta da la sensación de que está amaneciendo. Quizás no, quizás son, de hecho me parece que es casi el mediodía y la luz está pegando completamente fuerte, y al graduar las persianas va a poder controlar ese ingreso de luz y va a poder sentir que está en un ambiente donde la iluminación recién está empezando a llegar. ¿Y dónde se podrían encontrar este tipo de usos? Podríamos pensarlos para baños. En uno de las preguntas que me dejaron, también hablaban de si acaso las cocinas deberían tener cortinas. ¿Los baños deberían tener cortinas? Bueno, miren, acá vemos un ejemplo donde esa cortina se convierte en parte de la estructura y deja a la vista no solamente el baño como espacio, sino el sector de la tina, ¿no? Que convirtiendo este espacio ya no solamente en un baño, sino en un lugar de spa y de relax mucho más largo. Bueno, en el dormitorio, que es el espacio donde siempre los vemos,
Y este es un ejemplo de la cocina, de cómo es que podemos pensar en utilizar este tipo de sistemas en una cocina. ¿Por qué? Porque nos preocupa, o sea, normalmente no se usa o se rechaza la idea de utilizar en una cocina cortinas porque pensamos que la grasa, las manchas de la comida, cualquier cosa puede caerle encima, desde un vino, una gaseosa, y malograrnos por completo. Pero no solamente pensemos en que las cortinas tienen que ser de tela. Hay cortinas que son tipo persianas de estructuras de madera y esas son mucho más fáciles de usar, de trabajar sin ningún tipo de problema. Ahorita contesto todas sus preguntas, chicos. Esta, por ejemplo, es una terraza que se abrió completamente hacia la cocina, justamente para que el ingreso de luz que pegaba en la parte superior y que pega en la parte superior rebote y simplemente de manera muy sutil vaya bañando tanto el comedor que está de este lado enfrentado como la cocina que está del lado de la pantalla. Este es otro espacio y otra manera de controlarlo. Acá de nuevo vemos las duet y cómo es que se pueden trabajar de maneras diferentes para poder ir controlando de distintos modos los ingresos. Por ejemplo, acá queremos que parte de nuestra decoración sea vista, ¿no? Y este tipo de cortinas que no llegan al piso, que se pueden mantener estáticas y firmes a la mitad, nos pueden lograr estas combinaciones. Sí, los colores completamente influyen dentro de estos espacios. Es, como les decía, ¿no? Un espacio no va a ser más oscuro o más claro porque tenga un color o simplemente esté pintado de blanco. Aquí tenemos un espacio que es una sala de TV completamente cerrada, sin ningún tipo de ingreso de luz. A ver, chicos, un segundo. Ok, listo. Bueno, este es un espacio que es una sala cerrada, que tiene un ingreso de luz tipo ventana, como un departamento completamente común acá en Lima, ¿no? Que tiene ventanas, no tiene ningún tipo de permeabilidad especial, pero que a través del tipo de cortina que empezamos a utilizar, vamos graduando, dependiendo del uso, el control de ingreso de luz, que se va complementando, en este caso en particular, con la iluminación artificial que vamos armando. Y dependiendo del ángulo y de cómo vayamos colocando, en este caso, estos screens, van permitiendo que la luz ingrese a las alturas que nosotros necesitamos. Ya lo apagué, Lucía. Muchas gracias. Después tenemos estas que a mí me parecen maravillosas. Estos espacios a doble altura son, para mí son súper enriquecedores y le dan otro tipo de escala a los ambientes. Y normalmente no podemos llegar justamente a la parte más alta para poder cubrirlos con algún tipo de sistema, porque no se quedan, caen por gravedad o no se adaptan correctamente y no podemos hacer las grandiosas formas que a todos se nos ocurren y que pasan volando por nuestra mente. Acá, por ejemplo, y es por eso, y esta es una de las razones por las que yo en particular amo la duet, porque como pueden ver, se puede adaptar por completo a cada uno de estos rincones sin ningún problema, ¿no? Porque termina siendo como un acordeón, entonces puede tener desde una forma completamente circular, triangular o completamente cuadrada. Y no solamente eso, sino que también puede ser en diagonal, porque eso también era un tema, y de hecho lo recuerdo bastante claro, que yo hablaba con Diana la vez pasada. Yo de pequeña vivía en un departamento que tenía este tipo de ventanas, y en su época, no tan atrás por si acaso, las cortinas caían de frente, entonces mi madre inventó un ganchito para que estas quedaran como boleadas en este sector y pudieran tomar la forma
de la ventana y no molestaran en el espacio, ¿no? Pero con estas que tienen estos marcos, que de hecho me parece que esta también es la Duet, y que está partida en la que es completamente blackout y translúcida de este lado, es mucho más sencillo porque no te interrumpe la funcionalidad del ambiente y te controla lo que necesitas que se controle, ¿no? Este es otro ambiente, este es un ambiente de estudio que ahora muchos estamos utilizando y estamos reacomodando parte de la casa para poder encontrar cómo convertir un rincón en un escritorio, un estudio. Y en la manera en que se controla la luz, en este caso en particular, porque la estructura del edificio no lo permitía, y ese es otro ejemplo que quería poner paralelo, era que estas ventanas no tenían ningún tipo de cortina, y no se les colocó ningún tipo de cortina porque toda esta pared se la enchapó para que fueran pizarras acrílicas y los alumnos, los estudiantes de esta casa pudieran garabatear y hacer todos sus trabajos en toda la pared. Si yo hubiera colocado una cortina, esto acá al borde o se manchaba con los plumones o se terminaba rompiendo. Entonces lo que hicimos fue darle un acabado con láminas pavonadas para que el control de iluminación pudiera ser gradual en distintas horas del día, ¿no? Para poder tener de esto a esto. Y acá, este es otro tipo de cortina, si no mal recuerdo es la Silhouette. Y hice mi pausa para ver si Tiana entraba, pero bueno. Y acá la pueden ver completamente en blackout. Sí, lo es, lo que pasa es que mi internet está un poco... que no te escuché cuando me mencionabas. No te preocupes, no te preocupes. Esta es la Silhouette, bien. Y acá la pueden ver completamente en blackout y en el mismo lado cómo va ingresando la luz. Y esta es, de hecho, el video de presentación de este es muy interesante porque es como una flor que se va abriendo. Y de hecho es más o menos así. Tiene cada una de sus partes horizontales. No es un plano, sino es justamente una onda que permite que a medida que la vamos moviendo y esta va girando para cerrarse, la luz no se cierra completamente de golpe o no se apaga completamente de golpe el ingreso lumínico, sino que va poquito a poco graduando. Este es otro ejemplo de la misma lámpara, de la misma ventana, con el mismo tipo de acabado y que puede ser usado para poder tener un espacio completamente cerrado o simplemente a través del color, que es en este caso, que es una tela mucho más oscura. El matero. Qué feo. La tristeza. Señores. Bueno, y aquí lo que quería era mostrarles la comparativa de esta, que es completamente blanca, que es lo que normalmente nosotros usamos en una casa, que vamos por opciones de cortinas blancas, porque creemos que eso, al igual que el color blanco, nos va a dar más iluminación en un ambiente, cuando no es necesario. O sea, aquí el espacio no deja de verse grande, la iluminación no deja de entrar, y acá las cortinas son negras. Pero cuando pensemos en las cortinas, recuerden que las telas siempre van a ser ligeramente permeables, entonces la luz va a entrar y como pueden ver es completamente transparente, ¿no? En el centro donde tiene que ser, que es justamente por donde debe ingresar la iluminación. Acá hay otro ejemplo similar y acá también perderle miedo a las combinaciones, ¿no? Acá tenemos a la Twin Light que vimos al inicio y acá en la parte superior tenemos a las Duet. Entonces, no es que necesitemos comprar el mismo módulo, el mismo modelo para absolutamente toda la vivienda. Podemos ir mezclando unas con otras y así terminar complementando correctamente el espacio. Y acá les muestro, esta es una casa en Cieneguía que tiene otra manera de controlar la luz, de trabajar con la luz. Aquí no estamos tratando, me corrijo, no estamos tratando de controlarla, sino de trabajar de la mano con ella, para que la vivienda tenga una sensación diferente. Esta es una casa bastante antigua,
pero me pareció muy interesante porque el arquitecto que trabajó esta vivienda no solamente se limitó a construirla, sino a pensar cada detalle. Y a pesar de que no es pomposa, ni tiene ningún accesorio decorativo o colores que puedan hacer que esta llamen aún más la atención, es que a través de la misma forma va generando que la luz sea parte de la arquitectura del sitio, ¿no? Como por ejemplo acá el sol pega y no está pegando directamente o únicamente a cada escalón, sino a través de él está manchando toda la pared y dándole esta textura que termina realzando y acompañando la arquitectura. Del mismo modo acá, esta pared-techo es como un domo y fue acompañado de unas ventanas en tipo ojo buey que van controlándose. Esta creo que se puede ver un poco más abierta. Sí, porque el resto están cerradas. Esta de acá se puede ver ligeramente porque esta va abriéndose de este modo, ¿no? Entonces, los halos de luz que van formándose en el piso van siendo dirigidos por estos pequeños agujeros. Y acá, como pueden ver, toda la casa es crema y esta nuevamente no se ve más pequeña, es antigua, sí, pero no se ve más pequeña, no transforma negativamente el espacio, sino todo lo contrario, ¿no? Lo va acompañando. Y acá les quise poner esta imagen que también termina siendo la Twin Light. Y acá se puede ver cómo no solamente, como les comentaba, iba subiendo y bajando porque los paños van contraponiéndose, como pueden ver acá están completamente abiertos, y acá van cerrándose y esta parte termina como un poquito más blanca y va cerrando, va sellando para que esto vaya controlando mejor la iluminación, complementando con la estructura, ¿no? Y esta es gris, es una cortina de otro color, no es la blanca, y nuevamente el espacio no se achicó, no se ve más pequeño, no se ve más oscuro, y al contrario, no es que las cortinas estén realzando en relación al resto, están amarrando con todo el contenido. Chicos, muchísimas gracias y ahora puedo contestar una por una todas sus consultas que tengan. A ver, voy a abrir el chat y voy a empezar a leer. O Diana, ¿cómo hacemos? ¿Tú las anotaste por ahí? Activo mi micro. Preguntas en el chat. Recién están empezando. Acá indica una que dice, aparte de la luz, ¿el color también influye si un espacio se ve más grande o más pequeño? Influye siempre para que el espacio pueda verse más atractivo. Yo considero que el espacio, y creo que acá Ignacio que nos está acompañando también opina igual, o quizás similar, que el color, dependiendo de la proporción con la que lo uses, va a brindarte la necesidad que estás buscando. Es decir, el espacio, si quieres que se vea más amplio, la única resolución no va a ser el color blanco, y de hecho, no necesariamente porque pintes las paredes de negro, poniéndome en el opuesto completo, el espacio se va a achicar. Va a depender de cómo vayas construyendo estos colores y en qué paredes los vayas colocando. Un detalle que podría agregar es que cuando las paredes son más brillantes, es decir, cuando la luz le pega derecho a una pared y esta refleja con más intensidad, el color al que está llegando va a bajarse por completo, porque es como cuando le ponemos una foto para el perfil, le subimos todo el brillo, ¿qué pasa? Toda la luz se vuelve todo blanco, blanco, blanco. Cuando no le cae, se vuelve más oscuro. Lo mismo pasa con los colores en la pared. Si el color le pega directo, va a aclararse y probablemente reviente un poco hacia los laterales. Otra pregunta aquí. ¿Qué tipo de cortina es recomendable para el caso de cocinas y baño? Esa es justo la que mencionaba. Miren, si consideran o les da miedo usar las cortinas en espacios de uso más constante como servicios, por el tema de la limpieza, las opciones de persianas de madera son perfectas, porque las van a tener que limpiar de la misma manera que se limpia un mueble de melamina.
Así que ese complemento ideal y va a permitir mayor permeabilidad en el espacio. ¿Quieres Dice que... acá. Sí, entro un ratito a ver lo que es la parte de cortinas, antes de que estamos con un poco cortos de tiempo, creo, solo para que vean. Sí, chicos, si quieren, Diana, ¿qué te parece si mañana apuntamos todas las preguntas y mañana hacemos un video explicándolas una por una? Para que Sí, podamos... Y si alcanza sí, el me tiempo, parece perfecto. también podría ser, ¿no? Sí, me parece perfecto. Voy Así que ahorita. todos y después mañana, prometido, les hacemos un video con todas las respuestas, así las pueden revisar y volver a revisar y volver a revisar. Y además Listo, preguntar. voy a compartir mi pantalla, entonces, solo para darle algunos alcances, me avisan si se llega a ver bien. ¿Sí? Sí. Perfecto. Bueno, chicos, hola a todos, gracias por participar de esta charla. Muchas gracias, Claudia, porque realmente estuvo la información súper clara. Creo que hubieron temas muy importantes para todos con respecto a lo que es la luz natural. Y acá yo quería cerrar esta charla con un poco de información. Yo soy Diana Miranda de Hunter Douglas, para que puedan conocer un poco, como decía Claudia, de las cortinas que no son solamente un tema decorativo, sino que ahora también es la parte funcional de un espacio, de un ambiente. Hunter Douglas es una empresa que ya cumplió 100 años, el año pasado cumplió 100 años, líderes en lo que es la fabricación de cortinas y persianas, y nos encontramos en más de 100 países, no solamente ensambladores como aquí en Perú, sino también empresas que se dedican a la fabricación de lo que son las telas, los componentes, los motores, prácticamente todo lo que llega de fuera para fabricar una cortina es marca Hunter Douglas. Y el 72% de las patentes de lo que son cortinas y persianas del mundo son de Hunter Douglas. Prácticamente todas las cortinas que puedan ver se crearon o fueron inventadas por la empresa, pero obviamente cuando la patente termina, ya empiezan a haber algunas copias de estas cortinas en otras marcas. Y hablamos de una historia de innovación porque empezamos en 1946 inventando lo que son los perfiles de aluminio. Y luego de esto, las persianas muy conocidas ahora, horizontales de aluminio, que se utilizan mucho en oficinas y también en la parte residencial. Hemos empezado a crear y a inventar cortinas diferentes para buscar esta funcionalidad, no solamente que se vea bonita, sino que tenga un plus para el cliente, ya que es muy importante siempre buscar qué es lo que el cliente necesita para nosotros poder brindarle esta solución. Aquí algunos de los modelos que fueron inventados y nosotros siempre decimos que tenemos lo que es el arte de vestir ventanas. Necesitamos nosotros buscar un elemento que nos ayude con el filtro de luz eficiente. Tenemos acá unas lámparas súper grandes y tenemos clientes posiblemente que compren su departamento o una vivienda con una vista al mar, con una vista al parque, su casa de campo, y compran de repente ese departamento o esa casa especialmente por esta vista. Usualmente lo que siempre colocan, porque es algo que se conoce mucho, es una cortina roller, pero ¿qué pasa con esta cortina? Al final terminas bloqueando esta vista al exterior. Entonces lo que nosotros tenemos son soluciones para que el cliente pueda seguir con este contacto al exterior, con esta vista hacia, hacia la playa o hacia el campo, especialmente ahora que, bueno, estamos mucho tiempo dentro de casa y lo que necesitamos es esta conexión al exterior. Entonces tienen este tipo de cortinas que les va a ayudar con lo que es el filtro de la luz, pero sin perder esta conexión. El manejo del acceso de la luz, como pueden ver aquí, en la parte de arriba están lo que son las cortinas. Son las cortinas duet que a la hora que se recogen por completo no se notan tanto.
Pero esta es una solución también ideal para lo que son departamentos o casas en primer piso. Tú necesitas privacidad, pero al mismo tiempo quieres aprovechar la luz natural y no utilizar de repente tanto durante el día la luz artificial. Entonces, para eso nosotros tenemos este tipo de cortinas que tú decides si deseas abrir de abajo hacia arriba o de repente de arriba hacia abajo para poder tener este ingreso de luz, pero con la privacidad que se necesita. El tema de opciones de privacidad, como ya hemos visto con Claudia, el tema de las persianas que te ayudan a graduar lo que es el ingreso de la luz y también la privacidad. Y tenemos opciones también para mamparas. Y usualmente lo ideal es que si tienen mamparas que se abren lateralmente, utilicen productos que también sirvan y se aperturen de forma lateral, como estas de acá. Y siempre manteniendo la vista hacia afuera. Pero estas también tienen una paleta interna que cuando necesitas tú un poco de privacidad se cierran y ya no tienes ningún problema con lo que es la privacidad. Van a encontrar telas desde la translúcida hasta la opaca, que es la blackout, y en diferentes colores, diseños y texturas. Tenemos productos que te van a ayudar con lo que es la eficiencia energética, que es algo muy importante también ahora. Por ejemplo, nuestra cortina Duet, que es una cortina que tiene unas capas internas que te van a ayudar a reducir hasta 40% lo que es la pérdida de calor o el 80% de lo que es la reducción de ganancia de calor, ¿no? Entonces, esa es una cortina que te va a ayudar a consumir menos lo que es el aire acondicionado o la calefacción. Ya saben que ahora aquí en Lima cada vez durante el verano se vuelve más intenso y ahora en invierno también el frío es un poco más fuerte. El tema de la limpieza también es un tema súper importante porque todas nuestras cortinas tienen un tratamiento antiestático. Esto quiere decir de que el polvo no se va a impregnar en la tela, sino que simplemente se va a depositar encima. Entonces va a ser súper fácil de que le pueda al cliente pasar un plumero encima o una aspiradora de boquilla suave para que pueda limpiar la cortina. Entonces, la frecuencia va a depender mucho de la casa del cliente. Si tiene que limpiar los muebles una vez por semana, con la misma frecuencia tendrá que pasarle el plumero a las cortinas que tiene en casa, ¿no? Siempre indicarle esto al cliente porque es importante para que la cortina tenga la mayor durabilidad posible. Las mismas cortinas Duet y otros productos que te ayudan también lo que es el confort acústico, ya que te va a ayudar a evitar este eco cuando tienes muchas superficies lisas. De repente quieres hacer una sala de cine para algún cliente y tiene las paredes lisas, el techo liso. Entonces, colocando este tipo de cortinas va a ayudar a que el sonido no tenga este eco o este rebote sobre estas superficies. Un tema súper importante es lo que es los rayos UV. Como pueden ver, Perú es uno de los países en toda América con la mayor radiación. Y esto es importante porque nosotros, y me intuyo, nos cuidamos mucho cuando estamos fuera de casa. Pero ¿qué pasa cuando estamos dentro? También ingresa lo que es los rayos UV dentro de casa. Ahora tenemos mucho tiempo los chicos dentro de casa, o tú que estás trabajando también en casa, o de repente estás descansando en tu sala, y necesitas tener una protección para lo que es dentro de casa. No solo protegerte a ti, sino proteger el piso, los muebles, cualquier elemento que tengas dentro. Todas nuestras cortinas, todos nuestros productos tienen protección de rayos UV. Ustedes van a ver algunos que son unos tools súper delgados y van a pensar que no los va a proteger, pero sí. Los productos les pueden proteger hasta 99% de lo que es los rayos UV. Tenemos 5 años de garantía en todos nuestros productos. Tenemos productos seguros para niños. Importante, acá no se considera mucho como en otros países de repente, pero el hecho de que no tenga cordones las cortinas en los dormitorios de los chicos es un punto muy importante y válido que deberíamos de mencionarlo siempre a nuestros clientes. Productos sostenibles, sustentables. Por ejemplo, esta tela que tenemos que se llama Citex, que es una tela que se ha fabricado, el hilo está fabricado con plástico recuperado de todo lo que son los mares y océanos. Son diversas campañas que se realizan a nivel mundial para poder hacer esta limpieza de los mares, de los océanos, de las playas,
de todo el plástico que lamentablemente día tras día se acumula, y tratamos nosotros de hacer esta limpieza y poder fabricar el hilo para realizar esta tela para cortinas roller. Tenemos otro tipo de tejidos también que te van a ayudar a tener una vista mucho más nítida hacia el exterior, como son los tejidos oscuros. Todos los tejidos de telas oscuras, en realidad, no sé cómo prender mi video acá, y no sé si puedan ver a través de mi pantalla, ojalá que sí. Yo no me veo. Bueno, vamos a intentar. Pero bueno, creo que no se puede. Nosotros tenemos una tela negra, una tela oscura, acá lo pueden ver, que te permite tener una visibilidad al exterior mucho más nítida. Esa es una misma cortina screen de apertura 10%, y la diferencia es que una es de color blanco y la otra es de color negro. Como pueden ver, la tela de color negro tiene una mejor vista hacia el exterior, porque es como si tuvieras unos lentes de solos y sales al exterior y ves mucho mejor que si no tuvieras los lentes, porque de todas maneras la tela de color blanco va a reflejar mucho más lo que es la luz. Y eso es no solamente el confort visual que pueda tener la persona que esté dentro, porque obviamente la tela blanca refleja mucho más también en las pantallas, si es que tienen un televisor, si es que tienen alguna computadora, sino que desde fuera también tiene una vista mucho más limpia. Las fachadas tienen menos impacto con las cortinas negras que con unas cortinas blancas. Entonces eso es muy importante también siempre mencionar a la hora que se especifican las cortinas desde un inicio. Acá pueden ver, por ejemplo, ¿no? Tiene un edificio, el arquitecto realizó un edificio súper lindo, pero a la hora que empiezan a colocar las cortinas blancas y cada quien la acciona o la tiene abierta en cualquier posición, entonces ya la fachada no tiene el mismo diseño que originalmente se pensó. Este es un tipo de accionamiento con un cordón retráctil, que es ideal para lo que son dormitorios de chicos. Si no tienes ese cordón que va a quedar colgando en el espacio, siempre va a tener una misma posición. Este es otro tipo de accionamiento que es el Easy Rise, que es un cordón sin fin, que va a girar en sí mismo y tampoco va a quedar colgando, porque incluso se puede enganchar en el mismo muro. Son súper prácticos y súper ligeros. Y este es otro tipo de accionamiento sin cordones, que solo se acciona con la mano. Ideal para ventanas que no son muy altas, porque si no van a necesitar una banquita para poder abrirla, pero... Y bueno, acá algunos de los accionamientos que tenemos vigentes, como esta cortina que ya habíamos visto en unas imágenes con Claudia también, que es una duet. Son dos cortinas en una, en realidad ya no necesitas colocar dos cortinas roller, y el espacio que te va a ocupar en profundidad son de 5 centímetros, entonces es ideal para tenerlas empotradas. Las puedes utilizar de forma vertical también, como pueden ver aquí. Esa también ya la hemos visto. Y eso también lo explicó Claudia en otras fotografías. Nuestro sistema de motorización, que es prácticamente una pequeña automatización de cortinas, porque puedes accionarlas a través de un aplicativo desde el celular o desde una tablet. Y lo bueno es que tenemos motores que necesitan un punto de luz para poder accionarlos, pero también tenemos motores que son solo a batería. Es un cartucho con 12 pilas que vienen adentro, y que el cliente ya no va a tener la preocupación de preguntarse dónde consigo esta batería, sino que las pilas las puede conseguir en cualquier lado y simplemente vaciar el cartucho cuando se termine, ¿no? Usualmente, si el cliente sube la cortina una vez y la baja una vez durante el día, eso es un ciclo.
debería de durarle las pilas 360 ciclos, ¿no? Que prácticamente sería un año dependiendo de la frecuencia con que abra y cierre sus cortinas. El control remoto, bueno, que tiene un diseño diferente también y que puede pegarse también con una carcasa especial a la pared. Eso está pegado, no necesita ningún cableado, solo va pegado, viene con unas pilas. Y acá vamos a ver un poco de lo que son los modelos de cortinas que tenemos, que ya hemos visto en la presentación de Claudia también, como son la cortina Silhouette, vimos cómo están aplicados en diferentes ambientes. Es prácticamente como si fuera una persiana, pero de tela, que le da un poco más de suavidad. Como pueden ver aquí, el tema de filtro de luz, ustedes gradúan cuánta luz quieren que ingrese. Tiene protección de rayos UV. Acá pueden ver una cortina abierta, una cortina cerrada. Pero como pueden ver, como son tipo persianas, lo importante de estas cortinas es siempre indicar de que no llegan a ser una cortina blackout porque tiene filtración de luz entre las láminas. Esto es así porque son como si fueran unas persianas, entonces se van a traslapar y por ahí va a filtrar la luz de todas maneras. Igual ya contamos con una solución que es un nuevo lanzamiento que se ha realizado, donde lo vamos a ver más adelante, donde ya pueden tener una cortina Silhouette con un blackout total. Y bueno, aquí ese es un nuevo lanzamiento de la cortina Silhouette. Acá de repente no se nota mucho, pero la diferencia entre una y otra es que la cortina de la derecha tiene los dos tul, el de adelante y el de atrás, de color blanco, y el de la izquierda tiene el tul de adelante blanco y el tul de atrás negro. Y esto hace que tenga una visibilidad mucho más nítida. Y eso es lo que yo les mencionaba de la cortina Silhouette, que ahora el nuevo lanzamiento incluye dentro del mismo cabezal una tela blackout en la parte de atrás. Entonces con esto, si el cliente lo necesita y necesita una oscuridad total, lo pueden resolver. Las cortinas Duet, de las que Claudia también mencionó mucho, acá pueden ver este modelo que va a ayudar mucho a lo que es el tema del ingreso de luz natural, pero sin tener que tener este reflejo en alguna pantalla o mantener la privacidad si es lo que se necesita. Lo pueden tener desde telas translúcidas hasta telas blackout. Lo bueno de esta cortina es que a diferencia de una cortina roller con tela blackout, es que el gap de luz entre cortina y cortina es mínimo, porque el gap de luz que tiene a los lados la cortina es de 4 líneas. Entonces cuando se junta llegan a ser 8 líneas, pero es mínimo en comparación de una cortina roller. E incluso también se ha hecho un nuevo lanzamiento que es la Light Lock, que tiene unos perfiles laterales que te van a permitir ya, incluso estas 4 líneas ni siquiera se van a poder ver y van a poder tener una oscuridad total. Si lo que busca el cliente es una cortina con oscuridad absoluta, esta es la cortina ideal, la cortina Duet Light Lock. Ya hablamos de lo que es protección térmica. No quiero que dure mucho la presentación porque sé que ya deben estar un poco cansados. Ya vimos este tipo de modelo también, que son 2 cortinas en una. Se puede utilizar de forma vertical para lo que son mamparas. Hay diversos colores, diversas texturas, diversas formas que se pueden trabajar. Si tienen alguna forma que piensen ustedes de que de repente no se pueda cubrir, nos llaman, nos avisan y nosotros vamos a buscar alguna alternativa que les pueda ayudar. La cortina Luminet, que es una cortina ideal para mamparas. Pueden tener esta visibilidad al exterior, pero con unas láminas internas que te van a permitir cerrarlas para tener la privacidad en el momento en que lo necesites. La cortina Pirouette también. Acá se puede ver más al detalle que es una lámina que se pliega y tiene un tul en la parte de atrás. Incluso esta cortina con esta lámina súper delgadita que es como un tul te va a proteger hasta 90% de lo que son rayos UV. Los hay en diferentes colores, texturas.
Las cortinas roller, que son un producto que se conocen mucho, nosotros también los tenemos desde telas translúcidas, decorativas, telas blackout. Podemos llegar a cubrir hasta 10 metros de alto con una sola cortina o 5 metros de ancho con un solo paño de ser necesario. Ideal que sea motorizado, pero si necesita que sea con cadenilla, se puede hacer con cadenilla y la verdad que es súper ligero, es muy ligero el accionamiento con el sistema que nosotros tenemos. Acá lo que les mencionaba, pueden tener una tela blackout, pero el gap de luz en una cortina roller, o sea, de cualquier marca en realidad siempre va a ser amplia. Entonces hay que tener siempre en cuenta esto a la hora de especificar el producto. Diferentes texturas, colores, diseños, nuestro sistema que es súper suave para poder accionar las cortinas. Las Twinline, que también ya lo hemos visto con Claudia, que son estas cortinas de franjas que se traslapan, entonces tú decides en qué momento tienes visibilidad, en qué momento tienes privacidad, en diferentes colores igual. Los paneles, también ideales para lo que son mamparas. Lo bueno de estas cortinas es que se utiliza la misma tela de una cortina roller, por lo tanto, si en un mismo ambiente tú puedes mantener el mismo diseño de la tela. En la mampara colocas una panel y en las cortinas y en las ventanas unas cortinas roller y van a mantener el mismo, se puede mantener el mismo diseño de colección. Acá también pueden ver otro ejemplo. Las cortinas romanas, que son como los estores, pero claro, más estructurados. Estos de acá no se van a salir las varillas de la parte de atrás, o sea, no va a pasar lo mismo que con las estores que puedan encontrar en el mercado, porque estas, la fabricación que tienen y el cosido que tienen es especial para que no se vayan a desarmar, obviamente. Y tenemos las persianas de madera natural, lo pueden utilizar con unas franjas decorativas que son unas cintas, los tienen en diferentes colores, diferentes texturas. El accionamiento es súper ligero, a pesar de que es manera natural y puede parecer pesado a la hora de abrir y cerrar, el accionamiento que nosotros manejamos es muy suave y muy ligero para poder accionar estas persianas. Y las ya conocidas persianas de aluminio, que tienen muchos años en el mercado, son de aluminio reciclado, son un producto amigable y también los van a encontrar en muchos colores. Y para cerrar tenemos nuestros toldos para exterior, los toldos proyectantes que son ideales para aprovechar el tema de la terraza, espacios externos y poder cubrirnos del sol. Son fabricados con telas y con perfiles especialmente para exterior, así que los hemos colocado en la playa y no va a pasar absolutamente nada con lo que es la salinidad, porque son especiales para espacios exteriores. Pueden llegar hasta 10 metros de ancho. Y nuestros toldos verticales, que son como si fueran unos rollers, pero para exterior, también te ayudan mucho para lo que es terrazas y poder cerrar espacios, protegerte del sol, protegerte un poco del viento, del aire. Acá ven una que es con una cortina negra, que se ve súper nítida a la vista. Como les digo, los tejidos negros en realidad ahora estamos tratando de ingresarlos mucho más en el mercado, porque en realidad es una solución súper buena si necesitas una vista mucho más nítida al exterior y que no te refleje tanto la luz interna. Pueden accionarlos con una manivela o pueden ser motorizados también. Y bueno, esta fue toda nuestra charla del día de hoy. No sé si Claudia está por ahí, la verdad, para agradecerle haber participado. Hola, Clau. Yo creo que no accioné mi video para agradecer a todos los participantes. Igual acá tengo una última encuesta para ver qué tal les pareció la charla, si les gustaría que se vuelva a realizar otra.
pueden ahí hacer una pequeña votación súper rápida, nada más para saber qué les pareció, si conocían un poco de cortinas, y si quisieran una charla de cortinas específicamente también. Clau, estás allí. Déjame terminar. Muchísimas gracias. Gracias Diana por la invitación, la verdad genial, pero esto solamente es el inicio. Acuérdense chicos que esta es la semana del diseño, así que los volvemos a esperar a todos para que nos acompañen el día miércoles, que va a estar Ignacio con Helios, y el viernes para cerrar con broche de oro con Marco de Rentres y Valterio. Muchísimas gracias Así Diana. es. Y muchas gracias a todos por participar. No se preocupen que he tomado foto, screenshot de todas sus imágenes, de todas sus preguntas. Yo prometo, en serio, con la mano levantada, que mañana hay video con todas las consultas para absolverlas una por una y tratar de tomarme el tiempo necesario para poder absolverlas correctamente. Un abrazo, muchísimas gracias por su compañía a todos. Muchas gracias a todos. Gracias por su tiempo. Los estamos esperando el día miércoles para hablar con Ignacio y con Helio sobre todo lo que es la iluminación artificial. Gracias a todos. Que tengan una linda noche. Nos vemos.